siempre hemos pensado que las últimas palabras dichas por una persona que está a punto de morir son muy importantes. Las guardamos en nuestro corazón y las llevamos muy dentro de nuestra conciencia para recordar y darle valor e importancia a estas últimas expresiones. Algunos hemos tenido la oportunidad de vivenciar de manera personal las últimas palabras de un ser querido. Las últimas palabras que Cristo pronunció en la cruz del Calvario han estado revestidas de importancia capital a través de toda la historia de la iglesia. Ellas han sido fuente de inspiración para cientos de sermones, mensajes y reflexiones que están cargadas de significado teológico, devocional y ministerial. Hoy queremos invitarte a que nos acompañes a explorar las profundidades y el valor, significado e importancia de cada una de estas frases dichas por Jesús en los últimos minutos de vida que tuvo sobre la tierra. Es por ello que al entrar en cada una de las explicaciones encontrarás un nuevo significado, verás la real y capital importancia de estas expresiones y te identificarás con el significado que Cristo quiso dejar plasmado en cada una de ellas. De inmediato entramos a la primera explicación. La primera palabra dicha por Jesús en la cruz del Calvario fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Es impresionante ver cómo un hombre que ha sido sometido a las torturas y a los gravámenes a los que fue sometido Cristo, tuvo el poder para en una hora de tanto dolor y de tanto sufrimiento pedir perdón por aquellas personas que le agredieron. A sus transgresores, Cristo desde la cruz del Calvario, invocando el amor y perdón del Padre para ellos, elevó la voz y miró desde su corazón y no desde sus padecimientos. Esta palabra está revestida de importancia porque el escenario que tomó Cristo para emitir y pedir el perdón por sus agresores era desde una cruz. No estaba hablando desde un lugar de descanso, desde un balcón o desde un lugar tomándose un refrigerio. Estaba en la cruz, había sido clavado, había sido maltratado, humillado y había atravesado por toda clase de degradación psicológica, emocional y física. Sin embargo, Cristo clamó al Padre y pidió perdón por aquellas personas quienes habían sido sus propios verdugos. Mirándolos desde la cruz, Cristo le dijo al Padre: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Algo importante que podemos ver también en esta frase de Cristo desde la cruz es que Él dice: no saben lo que hacen. Esto se refiere al pueblo judío. La Biblia dice que Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. El pueblo judío, que había sido depositario de las bendiciones, de las promesas del pacto y de los padres, ahora tenía dentro de su territorio y frente a sus rostros al Mesías prometido, el hombre en quien se habían cumplido decenas y decenas de profecías dichas por los profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo, ellos, obstinados y cerrados en su tradicionalismo, no tuvieron la oportunidad de ver que ese Mesías caminaba por sus calles, se sentaba con ellos en el templo, dialogaba cada día desde las playas y las plazas con las multitudes. Ellos no pudieron identificarlo. Cristo era ese Mesías por el que el pueblo de Israel había estado pidiendo que llegara durante años. Habiéndolo tenido entre ellos, dice la Biblia que no le reconocieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es por esto que el apóstol Pedro, en el discurso del capítulo 2 del libro de los Hechos, les reclama y les dice: vosotros matasteis al autor de la vida, vosotros lo entregasteis a las autoridades romanas y ellos lo crucificaron y lo mataron. Es de allí que el Señor desde la cruz dice: ellos no saben lo que hacen. Cuánto amor, cuánta devoción,
cuánta misericordia manifestó Cristo. Él se sobrepuso a la filosofía del ojo por ojo y del diente por diente. Sin embargo, propuso la filosofía del amor, del perdón, de la misericordia y de la gracia del Señor, dejándonos ejemplo para que nosotros, sus seguidores, quienes decimos llamarnos cristianos, podamos entender que sin importar lo que pasemos, sin importar lo que las personas nos hagan, siempre tenemos que perdonar. Cristo no predicó el perdón desde un lugar de descanso, desde un púlpito, ni desde un parque. Predicó el perdón desde una cruz, clavado, ensangrentado y malogrado. Desde allí Él dijo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. La segunda palabra dicha por Cristo desde la cruz se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 43. Allí dice: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Recuerden que Cristo fue crucificado entre dos ladrones. Él estaba en el centro. A su izquierda había un ladrón, a su derecha había otro acusado de robo, otro ladrón. Eran tres cruces, Cristo en el centro. Y Lucas dice que uno de los ladrones, injuriándole y maltratándole, le dijo: si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos también a nosotros. Sin embargo, el otro ladrón recriminó la actitud de su compañero y le dijo: tú y yo estamos aquí por nuestros pecados. Justamente estamos condenados por nuestras maldades y por la violación que hemos cometido a la ley de los hombres. Pero este justo nada ha hecho. Y mirando a Cristo le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En aquella misma hora el Señor le respondió: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué enseñanza más poderosa la de Cristo. La Biblia nos dice que no importa la condición del hombre, no importa que hayamos sido perversos, no importa que hayamos sido malos, no importa cuántas maldades hayamos cometido, si miramos al Señor con fe y si depositamos en Él nuestra confianza, alcanzaremos la salvación. Porque la fe no depende de nuestros propios méritos, ni de nuestra justicia, ni de nuestra bondad, mucho menos de nuestra rectitud, ni de rituales, ni de cosas que nosotros podamos hacer o practicar. La salvación está prometida para aquellos que, poniendo su mirada en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, tengan confianza, descansen en Él y puedan esperar salvación en base a la fe puesta en Cristo. Aquel hombre fue sabio, aquel hombre, teniendo a Cristo a su lado, puso su mirada en Él y pidió misericordia. El Señor, conforme a lo que había prometido, le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amados hermanos, muchas personas ignoran que desde que el hombre muere, si muere en Cristo, va al cielo. Si muere sin Cristo, va al infierno. Muchas veces he sido cuestionado por algunas personas quienes me han preguntado: pastor, ¿dónde va el alma cuando muere? Pues el alma, si es de una persona creyente, de un cristiano, va a la presencia del Señor, a un lugar de descanso, pero con conciencia, un lugar desde el cual el creyente está esperando la manifestación plena de los hijos de Dios, la redención y consumación de los planes eternos de Dios. Sin embargo, nosotros nos negamos y tajantemente deploramos la filosofía de algunas sectas y religiones que dicen que el alma es aniquilada. Se llama la aniquilación del alma. Otras filosofías dicen el sueño del alma o el limbo de los muertos. La Iglesia Católica, por ejemplo, propone el purgatorio, donde las almas van a purgarse para luego desde allí determinarse si van al cielo o van al infierno. Todas estas son filosofías y doctrinas erradas, herejías que nosotros no compartimos como hijos de Dios. La Biblia dice que quien muere en Cristo, su cuerpo va a la tumba, pero su alma, que es eterna,
va a la presencia del Señor. De inmediato nosotros somos llevados a un lugar de descanso, esperando la consumación y esperando la conclusión de los planes de Dios. Desde allí que el apóstol Pablo dice que para él morir es ganancia. ¿Cómo puede ser ganancia morir si estamos pensando en aniquilación? ¿Cómo puede ser ganancia morir si estamos pensando que llegaremos a un lugar donde no tendremos conciencia? En Filipenses el apóstol Pablo dice, para mí es una lucha quedarme con ustedes o irme. Ciertamente me conviene irme y estar con Cristo. El apóstol Pablo dice que si parte de esta tierra estará con Cristo. No dice que estará en un lugar sin conciencia, no dice que estará en el limbo, no dice que estará en el purgatorio, dice estar con Cristo, que los muertos en Cristo van a estar con el Señor, mientras que los que mueren sin Cristo van al lugar de condenación. Obviamente que aquel ladrón fue muy sabio y en Cristo encontró perdón y salvación en el mismo instante en que lo solicitó. No tuvo que ser bautizado, no tuvo que congregarse, no tuvo que tomar Santa Cena. Lo único que tuvo que hacer fue pedir perdón y de inmediato el Cristo de misericordia le prometió salvación en aquella misma hora. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra de Cristo sobre la cruz la encontramos en Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Específicamente en el versículo 27, donde dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Viendo Jesús desde la cruz a su madre María, que estaba acompañada del discípulo amado, a quien llamaban Juan, él recordó que su madre necesitaba cuidados. Aquello tiene que ver mucho con una acción social de Cristo. A pesar de que estaba en la cruz del Calvario y estaba padeciendo de una angustia insoportable, no se olvidó de María, su madre. Entonces, mirándola con misericordia, derogó sobre su amigo Juan, el discípulo amado, la responsabilidad de cuidar de su madre. Esto es muy importante. Algunos piensan que a partir de esta frase de Jesús, todos los cristianos tenemos que hacer de María nuestra madre. Esto es un error. No era la intención de Cristo plasmar esta enseñanza para los cristianos. Más bien, debido a que había alguna clase de problema entre la familia terrenal del Señor Jesucristo, sus hermanos, dice la Biblia, no creían en Él. Creyeron en Él después de que Él resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, parece ser que Cristo se preocupó del bienestar y del cuidado de su madre María y prefirió confiar el cuidado y atención de su madre a uno de sus discípulos en quien Él tenía plena confianza. Recuerden que existe la posibilidad de que en aquella hora, cuando Cristo había padecido y había sido crucificado, José, su padre terrenal, probablemente ya había muerto. Por lo tanto, y sabiendo que quedar viuda y anciana en aquellos días implicaba un alto riesgo para la supervivencia, Cristo puso en las manos de quien fuera probablemente su mejor amigo a su madre María. Qué importante saber que el Señor tiene cuidado de nosotros. Qué interesante es saber que el Señor tiene la capacidad de aún estar atravesando por tanto dolor, mirar con misericordia, mirar desde la cruz a las madres y a los hijos e identificarse con el dolor y con la ansiedad. Mirar a una madre sufriendo porque está perdiendo a su hijo, mirar a una María que tiene su corazón quebrantado, roto en 1000 pedazos y poder decirle, tú no estarás sola, yo tengo quien cuide de ti, yo tengo quien atienda tus necesidades. Y qué importante es también ver a un Cristo que puede identificar amigos a quienes Él puede delegarle responsabilidades tan importantes como esta. Qué importante es saber que Cristo nos delega
parte de responsabilidades confiando en que tenemos la capacidad, los dones, la gracia y la ayuda del Espíritu Santo para cumplir con esta misión. Hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hija. Fue la palabra que Cristo dio desde la cruz en un momento de grande angustia y de gran desesperación, confiando en que las madres no quedarán desamparadas y en que los hijos tendrán atención de los padres. En este mismo sentido, entendemos que la palabra de Dios reclama que los hombres y mujeres de Dios prestemos atención a nuestros padres. La Biblia nos manda a honrar a nuestro padre y a honrar a nuestra madre, así como Cristo honró a María, aunque estaba en una cruz, la atendió, cuidó de ella, tuvo atención especial para aquella mujer que lo atendió a él durante 33 años mientras vivió en la tierra. Así que la tercera palabra de Cristo sobre la cruz fue: hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. La cuarta palabra de Cristo sobre la cruz la encontramos en Marcos capítulo 15, verso 34 y también en Mateo 27, 46. Eloí, Eloí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el Evangelio de Marcos encontramos esta palabra totalmente en arameo, mientras que en Mateo la encontramos en hebreo. Eloí, Eloí, lama sabactani. Padre mío, oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta expresión ha estado cargada de enigma durante muchos años. Han sido muchos los debates y las argumentaciones tratando de explicar qué Cristo quiso dejar dicho cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo primero que debemos señalar es que no estamos de acuerdo con la posición de algunos predicadores y televangelistas muy famosos, de los cuales nos vamos a reservar el nombre, que dicen que en aquella hora Cristo se convirtió en uno en naturaleza con Satanás. Algunos dicen que debido a que Cristo dice que el Padre lo abandonó, que fue abandonado por el Padre debido a que hubo una separación entre Cristo Dios y el Padre Dios, que hubo una separación entre la primera persona de la Trinidad y la segunda persona de la Trinidad, en este caso Cristo. Es importante señalar que Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Y también señalar que nosotros, los cristianos, creemos en la Trinidad, es decir, que hay un Dios en tres personas, la persona del Padre, la persona de Cristo y la persona del Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Una misma naturaleza, una misma esencia y una misma sustancia. Trinidad. Por lo tanto, el Cristo que anduvo en la tierra era 100% Dios y 100% hombre. No puede haber una fractura en la persona de Dios. No podemos decir que Dios en algún momento dejó de ser Dios. Si decimos que Cristo se convierte uno en naturaleza con Satanás debido al pecado que estaba cargando en ese momento, estamos cometiendo una grave equivocación. Otros predicadores han llegado a la posición radical de decir que Cristo en aquel momento, debido a que fue abandonado por el Padre, tuvo que descender al infierno durante 3 días para allí poder purgar aquella naturaleza pecadora que había adquirido en la cruz del Calvario, y entonces en la resurrección, cuando el Padre lo resucita, Él vuelve a tomar su posición de Dios. Esto es un error. Cristo nunca dejó de ser Dios, ni mientras estuvo en la tierra, ni mientras estuvo en la cruz del Calvario. La expresión Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, es una referencia al Salmo 22. El Salmo 22 es un salmo mesiánico. En él encontramos las palabras de David, probablemente cuando fue atacado por su hijo Absalón. Y en medio de aquella angustia, David dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
siendo un salmo mesiánico. Cristo, en el contexto de sus acusadores y en un ambiente donde muchos le exigían y le reclamaban: si tú eres hijo de Dios, baja de esa cruz; si tú eres el hijo de Dios, entonces sálvate a ti mismo. Él grita, que todos pueden escuchar, diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La Biblia dice que Cristo cargó en su cuerpo el pecado de todos nosotros. Fue en su parte humana, fue en su parte de hombre, que Cristo sintió la angustia del abandono del Padre. La Biblia, sabiendo que Cristo cargaba en él el pecado de todos nosotros, como lo dice el apóstol Pablo, señala que en aquella hora, en medio de un gran dolor y de una gran desesperación, Cristo siente tanta carga debido a que Él es el sustituto de nosotros. Lo que está diciendo la Biblia es que Cristo cargó en Él el pecado de todos nosotros. Era como que todas nuestras maldades, todas nuestras mentiras, todas nuestras transgresiones de toda la humanidad estaban siendo cargadas en Cristo en aquel momento. Es entonces que desde aquel contexto de dolor y de desesperación, Cristo, sintiendo una gran angustia, clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No podemos nunca apoyar la tesis de que Cristo dejó de ser Dios por unos momentos. Algunos dicen: en aquel momento Él dejó de ser Dios y fue totalmente hombre. Cristo nunca dejó de ser Dios, ni en tierra, ni en la cruz. Él es Dios eternamente y para siempre. Él es ofrenda de olor grato al Padre. El Padre nunca rechazaría al Hijo, porque sería como Dios rechazándose a sí mismo, porque el Hijo es Dios. Aquel grito de dolor, aquel grito de desesperación surge desde la humanidad. Muchas veces en su ministerio vimos a Cristo hablar como desde la perspectiva de hombre, desde su naturaleza de hombre, y hablar desde su naturaleza de Dios. En muchas ocasiones lo escuchamos decir: el Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es interesante también notar que aquí es la única vez donde vemos a Cristo llamar a Dios Dios, diciéndole Dios mío. Él siempre lo llamaba Padre, siempre lo llamó Abba. Aquí es la única ocasión donde Cristo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la palabra de la cruz número 4. La quinta palabra de Cristo desde la cruz fue: tengo sed, y se encuentra en Juan capítulo 19, versículo 28. Hay una falsa enseñanza, una teoría llamada la teoría del anestesiamiento. La teoría del anestesiamiento lo que postula es que Dios anestesió a Cristo para que Él pudiera sufrir con menos dolor toda aquella angustia de la cruz del Calvario. Que en el Getsemaní, cuando Cristo pidió ayuda, según lo relata el doctor Lucas, y ángeles vinieron y lo ayudaron cuando él sudaba como grandes gotas de sangre, dicen algunas personas que allí el Padre preparó a Cristo, preparó su cuerpo para que él no tuviera que sufrir todo el dolor y toda la angustia que se le avecinaba. Esto no es verdad, es un error. Cristo cargó en su cuerpo todo el dolor y todo el peso del pecado. Era Cristo pagando por los pecados suyo y mío, por la redención de toda la humanidad. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario jamás pudo hacerlo como un teatro o como un drama. Jamás Cristo pudo haber falseado su dolor y sus angustias. El capítulo 53 del profeta Isaías dice que molido fue por nuestros pecados, que tuvo abatido, angustiado y que fue molido. La palabra molido significa que se fue de él la belleza, que lo atormentaron, que lo malograron, que lo maltrataron, que fue sometido a los más grandes vejámenes y a las más grandes torturas que un hombre pudo haber
sido sometido. Es producto de esto que la quinta palabra es: tengo sed. En aquel sol ardiente, sometido a aquellos grandes azotes, y habiendo pasado toda la noche sin poder dormir, bajo el cuestionamiento del pretorio, según lo narra Lucas y Juan, Cristo ahora dice: tengo sed. Aquella sed era real, era una sed física, producto de un desgaste que se había dado en su fisionomía. Toda su anatomía había sido sometida a grandes torturas, colgado en un madero, de manos y de pies, con su cuerpo lacerado y su espalda toda fraseada por aquellos látigos. Cristo siente sed en su cuerpo, y desde aquella cruz Él clama pidiendo un poco de agua. Sin embargo, la Biblia dice que los soldados, cuando le vieron, tomaron vinagre con hiel y se lo pasaron por los labios. Ni aún en un momento como este tuvieron misericordia del Señor. Ni aún en un momento de tanto dolor tuvieron piedad del Salvador. Pero era necesario que así fuera, porque la Biblia dice que nosotros ahora tenemos a un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros, porque Él fue tentado en todas las cosas, pero sin pecado. Debido a que Cristo pasó por todo esto, hoy nosotros podemos confiar que sin importar lo que tengamos que vivir, podemos siempre encontrar en Cristo misericordia, gracia, perdón y ayuda en el oportuno socorro. Tengo sed fue la quinta palabra de Cristo sobre la cruz del Calvario. La sexta palabra de Cristo sobre la cruz se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Consumado es. La Biblia dice que Cristo, viendo que todo había sido terminado, en aquella misma hora expresó la siguiente palabra: consumado es. Consumado es el término tetelestai. Tetelestai era una palabra que se utilizaba en la antigüedad para hacer referencia a cuando un contrato era consumado. También se utilizaba para hablar cuando un trabajo había sido hecho, cuando un amo le daba la orden a su siervo de que ejecutara alguna labor y el siervo terminaba la labor, él decía tetelestai, ha sido terminada la obra. También cuando en el tabernáculo un sumo sacerdote había concluido con su servicio, o uno de los levitas o de los cantores había concluido con su jornada de servicio, podía referirse al superior diciéndole tetelestai, yo he terminado mi tarea. Obviamente que cuando un juez daba una sentencia evidenciando que todo un proceso había sido evaluado, analizado y había sido aprobado, y por supuesto había llegado a una sana conclusión, aquel juez decía tetelestai. Lo propio ocurría cuando había una deuda y era saldada por el contrayente. Una vez saldado y el contrato firmado y ambas partes habían quedado gratificadas por los procedimientos, podían decir tetelestai, la obra ha sido terminada. Lo propio ocurría cuando un general de un ejército vencía a sus enemigos y expresaba desde ese lugar que el trabajo había sido hecho. Él podía decir tetelestai, la obra está terminada, el trabajo está hecho. Cristo utilizó esta expresión para desde la cruz del Calvario mirar y decir: Padre, la tarea que tú me has encomendado yo la he terminado. Todas y cada una de las profecías bíblicas que hacían referencia a mi persona, a mis padecimientos, a mi obediencia, a mi sujeción a ti y a mi sacrificio en la cruz del Calvario, la he cumplido. He dado obediencia a todas tus ordenanzas. Aquí estoy, Señor. Tetelestai, la obra ha sido terminada. Aunque en un momento determinado flaqueé y mi humanidad quiso imponerse, aquí estoy, Señor, en la cruz del Calvario, consumando la obra, terminando la tarea que tú me asignaste. Gloria al nombre del Señor.
Aquella palabra también daba a entender que aunque una tarea se había terminado, otra estaba a punto de comenzar. Aquel tetelestai denotaba a un general que había ganado, un príncipe que había concluido la tarea que se le había asignado y ahora podía decir con todas las fuerzas que aún restaban en su cuerpo moribundo: tetelestai, la obra está hecha. Todo el que mire a mí será salvo. Todo el que ponga su confianza en esta obra alcanzará misericordia. No hay que agregarle nada, no hay que sumar nada. Se terminaron los sacrificios, se terminaron las ofrendas de paz. Yo soy el Cordero de Dios que ahora, habiendo concluido la tarea asignada, puedo decir: tetelestai, consumado es. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, Cristo es la consumación perfecta de todos los planes de Dios. Nosotros no necesitamos de ningún otro recurso, no necesitamos de ninguna otra cosa para alcanzar salvación. No tenemos que agregarle nada a la obra de la cruz, no tenemos que atacharle ninguna otra parte. Cristo cumplió en su propia vida todo lo que la ley, los profetas y el Padre exigían de él. Por lo tanto, aquella obra está consumada, está completa, es perfecta, está acabada, y nosotros podemos descansar en aquella expresión de Cristo sobre la cruz: tetelestai, consumado es. Fue la sexta palabra de Cristo sobre la cruz del Calvario. La séptima palabra de Cristo la encontramos en Lucas 23:46, cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si usted ha podido darle seguimiento a cada una de las palabras que hemos estado exponiendo en esta sesión, notará algo muy interesante, y es que en todas y cada una de estas frases dichas por Cristo desde la cruz, se denota de que Él estaba en control absoluto de lo que estaba pasando. Esto es muy importante. Es importante comprender que Cristo está en control de su muerte. Cristo nunca ha perdido el dominio como Dios que es de lo que está ocurriendo. Ahora, ya con unos segundos finales, la Biblia dice que Él, reclinando el cuello o inclinando la cabeza, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En una ocasión Cristo dijo: a mí nadie me quita mi vida, yo la doy, queriendo dar a entender que Él no estaba llevando aquella cruz porque alguien se lo estaba imponiendo, que a Él nadie lo estaba matando como quien fuera un cordero llevado al matadero, que Él no había perdido el control de los pasos y de los propósitos que llevarían a la redención del ser humano. Incluso es notable comprender que cuando las personas están a punto de expirar, ellos sencillamente primero hablan y luego inclinan la cabeza. Una persona no primero muere y luego habla, sino que antes de inclinar el rostro en señal de muerte, antes de hacerlo habla. Y el Evangelio dice que Él, inclinando la cabeza, entregó el espíritu, como queriendo entender: yo muero cuando quiera, yo concluyo esto cuando sea mi determinación soberana. Estaba diciendo el Señor, mandándole un mensaje a los poderes de las tinieblas, diciendo: yo entrego mi espíritu cuando esté preparado, no cuando otro lo determine. Y esto nos da un mensaje de que Cristo es el Señor de la vida y de la muerte. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es lo que ocurrirá cuando nosotros, los cristianos, tengamos que partir de esta tierra. Nuestro espíritu irá a Dios, quien lo dio, como dice la palabra del Señor. Podemos estar confiados de que hay un Padre que está presto a recibir el espíritu de sus hijos. Hermosa es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Cuando Cristo entregó el espíritu, entonces la tierra tembló, el cielo se oscureció y el velo se rasgó en dos. Aquella entrega del Espíritu de Cristo al Padre abrió la puerta de la eterna salvación. A partir de ahí,
todo el que cree en Él, su espíritu es depositado en las manos del Dios eterno. Esta palabra número 7 de Cristo en la cruz del Calvario desató la furia de los poderes de las tinieblas y también, en otro sentido, desató la victoria que ha sido permanentemente predicada desde la iglesia de Jesucristo durante miles de años. Todo el que confía en el Señor tiene esperanza. El Cristo que murió en la cruz del Calvario estuvo en pleno y absoluto control de cada uno de los momentos, de cada una de las expresiones y de cada una de las etapas que ocurrieron sobre aquel madero. La última palabra de Cristo es una palabra de esperanza, es una palabra de confianza y de compromiso con aquellos que creen en Él. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.